Buenos días a todos. Nos correspondió a mi grupo, que está conformado por Tatiana Velandia, Michael Fonseca, Julián Mier y por quien les habla Juliana Guerrero, presentarles el auto 260 de 1998 que trata sobre el caso Merck. Esta demanda fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil y agraria. Tiene por magistrado ponente al doctor Nicolás Becharas y Mancas. El demandante acá en esta demanda son tres: Merck Co., Frost Laboratories Inc. y Merck Frost Canada Inc. El demandado es Tecnoquímicas S.A. y la acción que se resuelve es el exequatur del laudo interlocutorio proferido el 29 de julio de 1998 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El tipo de providencia es el auto que rechaza la demanda. Ahora bien, como antecedentes tenemos que el 23 de junio de 1986 la sociedad Merck Co. celebró con Tecnoquímicas tres contratos: uno de licencia, otro de distribución y otro contrato de suministro. Sin embargo, el mismo día, las sociedades Merck Frost Canada y Frost Laboratories Inc. celebraron con Tecnoquímicas otros contratos, referentes a uno de licencia y otro de servicios de mercadeo con Tecnoquímicas. En cada uno de estos contratos se pactó una cláusula compromisoria que me va a permitir leer. Y decía: todos los conflictos relacionados con el presente contrato o con su terminación, así como cualquier contrato de ventas aquí mencionado, deberá ser solucionado de conformidad con las reglas de conciliación y arbitramiento de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros que sean designados para tales efectos de conformidad con dichas reglas. Cualquiera de dichos procesos arbitrales tendrá lugar en Newark, estado de New Jersey, Estados Unidos de América, y deberá surtirse en inglés. Cualquier decisión adoptada dentro de dicho procedimiento será definitiva y tendrá efectos de cosa juzgada para ambas partes. Cualquiera de las partes podrá presentar el laudo ante cualquier corte competente para juzgar dicho laudo y hacerlo cumplir. Las partes acuerdan de manera específica dicho procedimiento arbitral y dicho laudo, así como a comparecer ante cualquier corte competente para que éste sea juzgado y aplicado por dicha corte. Asimismo, las sociedades demandantes celebraron estos contratos con la Sociedad de Tecnoquímicas, los cuales iban a tener una vigencia inicial de 10 años, y en caso de que hubiese renovación por mutuo acuerdo, se debían celebrar con no menos de 2 años de anticipación a la fecha de expiración de los mismos. En este último evento serían por 5 años. Sin embargo, acá los demandantes aducen que no existió acuerdo para la renovación de los contratos y que por eso prescribieron los contratos el 23 de junio de 1996. Además, dicen que la sociedad Tecnoquímicas retuvo indebidamente sumas de dinero que se le adeudaban a ellos como consecuencia de la ejecución de los contratos, y también que esta sociedad dejó de informar acerca de las actividades de venta y de los inventarios que tenían de los productos de la parte demandante. Para esto, invocó un inexistente derecho de retención, alegando que los contratos en su conjunto configuraban una agencia comercial, pese a que claramente el texto de los contratos y la intención de las partes demostró que jamás había existido una relación de agencia. El 3 de febrero de 1997, Merck Co., Merck Frost Canada y Frost Laboratories presentaron una solicitud de arbitramiento contra Tecnoquímicas ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en Newark, Estados Unidos de América, para que se declarara, por un lado, que la relación entre Tecnoquímicas y ellos no era una relación de agencia comercial bajo la ley colombiana. Por otro lado, para que se declarara que los contratos no fueron terminados unilateralmente por ellos, es decir, por la parte demandante, y para que se obligara a Tecnoquímicas a pagar las sumas de dinero que había retenido arbitrariamente. Frente a esta solicitud, Tecnoquímicas se opuso y manifestó el 7 de marzo
por medio de su apoderado, se presentó un escrito al director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que se solicitó convocar un tribunal de arbitramiento para que, con citación y audiencia de las sociedades Merck Co. Inc., su filial colombiana Frost Laboratories Canada Inc., dirima en derecho las controversias que actualmente existen entre las partes originadas en la ejecución de la relación contractual. Por otro lado, la Cámara de Comercio Internacional, el 2 de abril de 1997, resolvió que la demanda arbitral presentada por las partes demandantes debía ser tramitada y resuelta por un solo árbitro y que el procedimiento arbitral se debería llevar a cabo en Newark, estado de New Jersey de los Estados Unidos. Acorde con lo anterior, pues el 29 de julio de 1988 se prefirió el laudo interlocutorio, que es la materia del exequatur, en el cual se resolvió lo siguiente, que las cláusulas compromisorias contenidas en los contratos son válidas, que el Tribunal de Arbitramiento tenía la autoridad para examinar y resolver la disputa que se había sometido a arbitramiento por las partes demandantes. Por otro lado, se resolvió que el Tribunal de Arbitramiento procedería a examinar los demás aspectos contemplados bajo la sección séptima de los términos de referencia. Por otro lado, que Tecnoquímicas debe abstenerse de proseguir con cualquiera de las acciones contrarias a las cláusulas compromisorias, incluyendo el proceso arbitral que se había iniciado por Tecnoquímicas ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Por último, Merck and Frost solicitaron la ejecución del laudo interlocutorio emitido el 29 de julio de 1988 por la Cámara de Comercio Internacional a través de la solicitud de exequatur. Consideraciones de la Corte. Primero, en primera medida, la Corte establece que los únicos trámites que deben tener las demandas de exequatur se encuentran en su momento en el artículo 695 en los numerales primero a cuarto del Código de Procedimiento Civil, ya que de esa forma se podría determinar su admisión o su rechazo, estableciendo que existe una naturaleza jurídica propia para decisiones extranjeras, que tengan carácter de definitivas y que éstas sean firmes, ya que si son pronunciamientos provisionales pueden ser susceptibles de ser modificados por la autoridad foránea que los emite, lo que generaría que sea impreciso el propósito del trámite. De la misma forma, la Corte comprende que las sentencias y las providencias emitidas en el extranjero en procesos de jurisdicción voluntaria tienen en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes en su país, y en su efecto los que refiere a Colombia. También sucede de la misma medida con los laudos arbitrales proferidos en otros países. Segunda consideración. Partiendo de la explicación antes señalada, la Corte establece que la demanda interpuesta para conseguirlo debe ser rechazada en cuanto a que el reconocimiento que desean que sea reconocido debe atender otros pronunciamientos, puesto que evidencian que la decisión tomada por el Tribunal de Arbitraje es transitoria y provisional. La tercera consideración que establece la Corte es que no existe exigencia legal y no tiene importancia respecto a tratados internacionales suscritos por Colombia. El cuarto punto de la Corte es que establece que determina como caso en concreto que la providencia arbitral a la que se pretende el exequatur no tiene los alcances del laudo sentencia, ya que, como se establece en la parte resolutiva, aún está pendiente el pronunciamiento del laudo definitivo, lo que quiere decir que el exequatur solicitado no recaería en un auto interlocutorio, sino en una decisión provisional, sujeta a poder ser modificada por el mismo árbitro que la profirió. El quinto punto que considera la Corte es que, por lo antes expuesto, es posible establecer la razón del rechazo por parte de la Corte del exequatur solicitado. Como fallo de la Corte, tenemos que esta corporación decidió rechazar la demanda de exequatur. Hechos posteriores a la sentencia. Los demandantes interpusieron recurso de súplica ante la Corte Suprema de Justicia y ésta confirmó y desestimó la solicitud de reconocimiento del laudo. En primera medida,
Afirmó que corresponde al juez ejecutor ejercer el control sobre el laudo arbitral y, en particular, verificar que tiene jurisdicción. De la misma forma, consideró que el control debe hacerse de conformidad con los convenios internacionales y como asunto subsidiario con la legislación nacional, ya que tanto Estados Unidos como Colombia son partes en la Convención de Nueva York y por lo tanto es aplicable al presente caso. En la misma medida, la Corte Suprema recordó los requisitos establecidos en el Convenio de Nueva York, señalando que la Convención de Nueva York no definió la palabra laudo y que debe considerarse el laudo con la interpretación de acuerdo con el espíritu de la Convención de Nueva York, al definirse laudo arbitral como una decisión de los árbitros que ponen fin a un procedimiento arbitral que deciden sobre la disputa. La Corte Suprema de Justicia señaló que el artículo primero de la Convención de Nueva York adoptó un criterio sustancial al afirmar que se aplica a los laudos, pues surgen de diferencias entre personas, por lo que se considera que no todas las decisiones arbitrales son ejecutables, sino solo aquellas que deciden una disputa. La Corte Suprema de Justicia concluyó que un laudo arbitral, en el sentido de la Ciudad de Nueva York, no incluye un laudo sobre jurisdicción. El problema jurídico que podemos establecer de esta sentencia ¿es posible o procedente el exequatur de laudos arbitrales, más exactamente de los interlocutorios? Frente a los argumentos a favor de la decisión tomada en el auto 260 de 1998, esto se tiene que ver desde la ley aplicable procesal al caso en concreto. En este entendido, esa ley aplicable al procedimiento o al auto fue el Código de Procedimiento Civil desde sus artículos 693 al 695. En estos artículos se expresa más precisamente en el artículo 693 que la figura del exequatur procede frente a laudos de carácter definitivo y que resuelvan la controversia como tal, dando esto un laudo que no será recurrido, un laudo que está en firme y que no tendrá una decisión contraria o que no va a ser modificado por dicho tribunal arbitral. En este entendido, el laudo que pretende hacerse reconocer mediante la figura del exequatur es un laudo de carácter parcial y además interlocutorio que decide sobre la jurisdicción que va a resolver el presente asunto, por lo cual, desde esa premisa se hace un encuadre en la norma de lo que se pide y lo que se puede hacer. Y en el ordenamiento jurídico colombiano, basándonos en esta forma, no era posible pedir un reconocimiento de laudos parciales, primero por el análisis hecho por el tribunal, y es que no puede haber una extralimitación de sus funciones y no puede haber un conocimiento de unos laudos que no son permitidos por la ley o que por lo menos hasta el momento no eran aceptados en el mismo. Este es el análisis mayor o el argumento a favor de dicha decisión. En concreto no se tenía la facultad y no estaba expresado en la ley la procedencia del exequatur para laudos que decidieran un asunto parcial. Ahora bien, si nos vamos más allá y buscamos unos argumentos más fuertes, más sustanciosos, vamos a encontrar que no se podrán reconocer laudos que no sean definitivos, pues al ser estos parciales, que si bien deciden de un aspecto del arbitraje, estos pueden variar en el curso del proceso. Por lo cual, un reconocimiento de estos causaría dos cosas en concreto. La primera, una congestión del ordenamiento jurídico, pues ante esas variaciones o esas decisiones variadas que puede tomar el tribunal arbitral, tendrían que iniciarse bastantes procedimientos de exequatur. ¿Por qué? Porque si tenemos una decisión durante un laudo parcial, la cual es modificada por un laudo posterior, y nosotros hicimos el reconocimiento de aquel primer laudo, deberíamos en este entendido hacer el reconocimiento de ese segundo laudo.
Entonces, hay una congestión judicial del ordenamiento jurídico, pues al tenerse que presentar varias acciones de exequatur frente a un mismo procedimiento, el cual está variando periódicamente dicha decisión, encontramos este segundo argumento, y es que no se cumple con el fin de esta acción del exequatur, pues el exequatur lo que busca es un reconocimiento en el ordenamiento interno de aquel laudo proferido en el exterior, por lo cual lo que necesitamos y lo que se necesita o lo que busca ese exequatur es reconocer dicha sentencia que va a causar efectos jurídicos en el ordenamiento interno en la nación y que posteriormente se va a poder ejecutar. ¿Por qué ligamos estos dos argumentos? Es, si nosotros reconocemos y estamos ejecutando diferentes laudos parciales que podrían tener unas decisiones variadas, estaríamos en un cambio constante que no sería bueno ni para el ordenamiento ni para las partes, pues causa una inseguridad jurídica el hecho de que dicha situación sea reconocida hoy y el día de mañana pueda variar con otro reconocimiento. De ahí partimos a ese tercer aspecto fundamental y que al parecer es el argumento más fuerte de que dicha decisión fuera tomada de esa manera, y es un tema de seguridad jurídica. Pues estos laudos parciales podrán ser apelados, podrán ser recurridos y es muy difícil que queden en firme y ejecutoriados sin que medie alguna modificación frente a esto. Muy bien, ahora bien, compete que revisemos cuáles son los argumentos en contra de la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia a través del auto 260 de 1998. Esto se realizará desde una visión de la ley, la jurisprudencia y la doctrina internacional, pronunciándose en contra de dicha decisión. Lo primero a resaltar será el tema de la ley. Dentro de esta encontramos reglamentos tales como el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, la ley modelo CENUDMI e incluso el estatuto arbitral, la ley 1563 del 2012, que con posterioridad es proferida por el Congreso de la República de Colombia. En un primer momento nos referiremos al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, la cual dentro de su artículo 2, literal 5, preceptúa lo siguiente. Un laudo hace referencia, entre otros, a un laudo interlocutorio, parcial o final. De la misma manera se pronuncia el estatuto arbitral vigente en Colombia, la ley 1563 del 2012, en su artículo 54, y estipula lo siguiente. Salvo cuando en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidiera la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesario. Podemos evidenciar que el estatuto arbitral vigente establece que, salvo que las partes se manifiesten en contrario, los árbitros, o en general un tribunal de arbitramiento, puede proferir bien sea un solo laudo o tantos laudos parciales como estime necesarios. Por lo tanto, vemos que con posterioridad la ley colombiana ratificó su error y se encaminó a las aras internacionales. Pero no solo pasa esto con la legislación colombiana. También hemos de tener en cuenta la ley modelo CENUDMI. La CENUDMI es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y profirió una ley modelo para que los países acomodaran cómo debían ser resueltas las disputas arbitrales. Vamos a referirnos en específico a la ley española que adapta la ley modelo CENUDMI. La ley española sobre arbitraje en su artículo 34 manifiesta que los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios. A su arreglón seguido manifiesta, en cuanto al contenido del laudo, ha de destacarse el reconocimiento legal de la posibilidad de dictar laudos parciales. Y por último, resalta, también los laudos parciales pueden ser impugnados mediante el ejercicio de la acción de impugnación, aunque estos no pongan fin al arbitraje. Muy bien, esta ley, como ya les mencioné, proviene de la ley modelo CENUDMI, la cual diversidad de países han decidido tomar, bien sea como ratificación o incluirlas dentro de sus propias legislaciones arbitrales. Pero, ¿cómo se ha manifestado la jurisprudencia acerca de esto?
Pues bien, lo cierto es que se debe resaltar que han sido numerosas las legislaciones que han dado la posibilidad de que el tribunal arbitral emita laudos parciales. Tales casos se encuentran también inmersos dentro de reglamentos como son la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio y Arbitraje de Londres, la UNCITRAL y la American Arbitration Association. Pero, ¿qué han dicho entonces? La Sala de Casación Civil colombiana, en el caso Drummond Limitada versus el Instituto Nacional de Concesiones, manifestó que una controversia de fondo entre las partes puede ser saldada por un laudo parcial, ya que estos pronunciamientos arbitrales, si bien son parciales, pueden resolver de fondo una controversia, mas no en su totalidad, como puede llegar a ser el caso de una medida cautelar. De igual manera, en el Tribunal Arbitral de YPF Sociedad Anónima versus AES Urucajina se emite el siguiente concepto. En cuanto al derecho argentino, no existe una norma expresa que disponga que la interposición de un recurso de nulidad suspende el procedimiento arbitral o la ejecución del laudo. A pesar de este silencio, el Tribunal Arbitral entiende que una parte importante de la doctrina argentina considera que la concesión de un recurso de nulidad suspendería los efectos del laudo, lo que se podría interpretar como requerir la suspensión del procedimiento arbitral en casos de laudos parciales. Es decir, la jurisprudencia en Argentina, un país muy afín a las costumbres legales colombianas, ha manifestado que los laudos parciales pueden ser reconocidos por este. Más aún, se pueden interponer recursos contra el mismo, lo que conllevaría una suspensión del procedimiento arbitral vigente. Pero muy bien, ¿en qué se ha referido ahora la doctrina? Hemos de tener en cuenta las palabras del doctor Jorge Alberto Silva, quien dice: no hay discusiones, la doctrina es pacífica en reconocer que junto a los laudos finales que se pronuncian sobre el fondo de la controversia, existen los denominados laudos parciales o interlocutorios, y que unos y otros, a pesar de sus particularidades, son sentencias arbitrales al tenor de la Convención de Nueva York. Por lo tanto, todos gozan de la característica de ser definitivos y tener fuerza ejecutoria. Pero adicionalmente al anterior doctrinante encontramos al señor Daniel Pose Velázquez, doctor registrado entre la lista de árbitros tipo A de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual resalta: la Convención de Nueva York no distinguió el tipo de sentencias o laudos objeto de reconocimiento y de ejecución, porque tratándose de arbitraje internacional, los laudos parciales o interlocutorios son sentencias arbitrales, al igual que los laudos que resuelven de fondo las controversias. Por lo tanto, refiriéndose a la cuestión que entramos a analizar, el auto 260 de 1998 se pronunció diciendo lo siguiente: se debió a un error de interpretación por parte de la Corte Suprema, seguramente al desconocimiento de la situación del arbitraje mundial, un error, sin embargo, en nuestro concepto inexcusable. Pues bien, hemos analizado que tanto la ley, la doctrina y la jurisprudencia se han encaminado a resaltar que en el ámbito internacional los laudos parciales tienen la misma firmeza y han de ser reconocidos. Más aún, vemos que nuestra legislación y principalmente nuestros jueces han tomado los consejos que les ha dado el mundo internacional, tanto así que han cambiado su postura, y en el nuevo estatuto arbitral se entiende que los laudos parciales tienen firmeza y ejecutabilidad.